Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Full Stack Founders. Esta semana tenemos otra startup, esta sí está muy interesante. Aquí tenemos a Daniel Barahona, él es co-founder y CEO de Digital Twin Corporation. Es una startup centroamericana que por medio de IoT optimiza la cadena de suministros de los agricultores para reducir desperdicios. Súper resumido, pero ahí Daniel nos va a contar bien cómo lo están haciendo. Se me hace una solución súper creativa, así que seguro, igual sos la primera AgTech que entrevistamos aquí en el programa también, así que estamos ahí como que tapping en una industria que no hemos explorado en capítulos anteriores, así que de verdad te agradezco mucho por el espacio, Daniel, y pues por de antemano por todo lo que nos vas a contar. Así que, ¿cómo estás? Súper, súper. Muchísimas gracias, David. Para mí es un gusto y un honor aquí compartir el espacio con vos, con toda la audiencia. Y bueno, ojalá les guste la conversación. No, hombre, sí, claro que sí. Pues bueno, Daniel, contanos si quieres un poco sobre vos, de dónde sos, o sea, sé que sos de Costa Rica, por el acento creo que te delata mucho, eh, pero sí, Claro, contanos claro. un Sí, poquito de vos. aquí siempre me ha delatado el acento un poco. Sí, yo soy de Costa Rica, toda la vida me crié y he vivido aquí, ¿verdad? De profesión soy ingeniero industrial. Siempre me ha gustado desde muy temprana edad todo lo que tiene que ver relacionado con las empresas, en realidad. Desde que era pequeño, desde que era un niño, no sé por qué, hay algo en mí de las empresas ha despertado curiosidad. Y a pesar de que yo estudié ingeniería industrial y a pesar de que mi carrera ha venido dando algunos giros ahí. Mi orientación siempre ha sido en diferentes etapas hacia entender, mejorar, crear empresas. Entonces, eso es como lo que me apasiona hoy en día. Nítido. Y mira, ahí estaba viendo tu perfil y todo. Sé que igual así como muchos otros emprendedores que hemos entrevistado en el programa, Digital Twin no fue tu primera, como que tu primer emprendimiento como tal. Contanos un poco sobre esas oportunidades que tuviste de emprender en el pasado y pues cómo empezaste esas empresas y cómo están hoy. Claro, buenísimo, buenísimo. No, sí, en realidad creo que como todos los emprendedores saben, esto es un camino que no es de un solo recorrido, ¿verdad? No es la primera que uno puede pegar ese home run, ¿verdad? Bueno, ha habido diferentes etapas. En mi caso, yo, como te decía, desde muy temprano, que alrededor de que tenía 7 8 años, fue cuando empecé con mi primer negocio, entre comillas, ¿verdad? Cuando en el barrio donde yo me crié, me habían regalado para Navidad una máquina de hacer preguntas y se me ocurrió la idea de que poner un rótulo en ventana de mi casa y empezar a vender palomitas iba a ser una manera en la que podía hacer algo de dinero, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, por curiosidad y por siempre haberlo visto como un juego, porque para mí los negocios, los emprendimientos me apasionan porque yo lo veo realmente como un juego, es algo que que me gusta estudiar, ¿verdad? Desde ese primer negocio que tuve, que por cierto quebró, fue mi primer negocio hecho, mi primer negocio quebrado, ¿verdad? Primera lección aprendida, ¿verdad? Funcionó bien hasta que empecé a aceptar confites en vez de dinero a cambio de las palomitas, ¿verdad? Y ya tuve un problema de flujos y compra de materiales y se acabó mi negocio, ¿verdad? Entonces, desde ese pequeño instante, ¿verdad? De muy temprana edad, esa curiosidad por hacer cosas, por entender qué es lo que mueve a la gente, qué la gente consume, qué la gente le gusta las empresas. Eso es lo que me ha movido, ¿verdad? Y a través de los años, eso es lo que he venido haciendo. Yo también desde temprana edad, creo que estaba alrededor de quinto grado de la escuela, cuando decidí que quería ser ingeniero industrial. Y eso fue una decisión que tomé muy temprana edad y también la mantuve durante muchos años y la logré concretar muchos años después, ¿verdad? Porque yo veía que los ingenieros industriales, bajo mi percepción y los que yo conocía,
eran los que estaban más cercanos a las empresas, ¿no? El tipo de persona que guiaba de las empresas, y por eso fue que empecé a estudiar esta carrera. Dentro de la carrera, ¿verdad? Tuve varios retos. Desde antes de graduarme empecé a ser consultor, también gracias un poco a mi proyecto de grabación, casualmente y por cuestiones del destino estaba enfocado en un sistema de trazabilidad para productos agrícolas frescos que en su momento no tuvo, en su momento no ha tenido nada que ver específicamente con lo que hemos desarrollado ni nada, pero fue algo muy curioso de que mi especialidad y todo me llevó ahí, ¿verdad? Meterme en la parte agrícola, a partir de ahí he tenido varias empresas, varios desarrollos. He estado como consultor por mucho tiempo. Bueno, trabajé en la industria de banca, en el área de estrategia por un tiempo. Renuncié a la industria de banca 3 veces, ¿verdad? La tercera que me dejaron finalmente salirme, ¿verdad? Porque las primeras 2 me ofrecían más cosas, un mejor puesto, un mejor dinero, el círculo de la tentación de estar en un puesto corporativo, ¿verdad? Y bueno, tomé esa decisión de ¿Y qué renunciar. es lo que no te gustaba, perdón, qué es lo que no te gustaba ahí del mundo financiero o de la El banca? mundo financiero, a mí en mi trabajo me gustaba muchísimo. Lo que yo hacía, la parte estratégica, la estrategia para mí es parte de mi pasión, ¿verdad? En diferentes ámbitos, empresarial, en todo tipo. La parte en la que estaba metida era una parte muy estratégica, que ver con decisiones de riesgo de una cartera a nivel regional. Nosotros manejábamos una cartera que era más de 7.2 billones de dólares colocados en tarjetas de crédito, ¿verdad? Y lo que me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Era que yo viajaba a nivel centroamericano, ¿verdad? Visitando gerentes, o sea, ayudando a las diferentes unidades de negocio a generar estrategias, que tenía un gran impacto, ¿verdad? Entonces, el impacto era que anualmente había meses o meses que había ahorros de varias decenas de millones de dólares por el trabajo que yo hacía, ¿verdad? Y en comparación con lo que a mí me pagaban, ¿verdad? Yo decía, bueno, aquí hay como un desequilibrio un poco extraño, porque lo que Sí. estoy produciendo versus lo que me están pagando, lo que estoy obteniendo es un equilibrio que desde temprano en el trabajo me empezó a leer mal, ¿verdad? Entonces, ese disgusto y ese impulso, digamos, sumado a querer hacer otras cosas, querer tener desde muy temprana edad, como te digo, mi propia empresa, mis propios negocios, me impulsó a renunciar, ¿verdad? Paralelamente a tiempo que yo me dedicaba a consultorías. Y a partir de ese momento he tenido una serie de emprendimientos, ¿verdad? Estuve por un tiempo como consultor a nivel regional, una firma con unos amigos atendiendo empresas que buscaban crecer, startups que estaban en etapas de crecimiento a nivel latinoamericano, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar con más de 150 empresas, ¿verdad? De la región. Wow. Y bueno, todo ese conocimiento y todo eso prácticamente me decía cada vez más, me impulsaba hacia irme cosas que yo quería hacer propias, no en hacerle dinero a otras personas. También, si bien la consultoría hay muchas cosas a favor, ¿verdad? Hay muchas cosas en contra, y es un poco tediosa, ¿verdad? Y no era el mundo en el que yo quería estar, ¿verdad? Entonces, paralelo, siempre llevé como los 2 mundos paralelos, ¿verdad? Parte de ser un emprendedor es aprender a sobrevivir, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a que hay fuentes que le ayudan a sobrevivir y hay fuentes que le ayudan a generar riqueza, ¿verdad? Uno tiene que tener una combinación de ambas. Y bueno, eso, como te digo, me ha impulsado a ser cofundador de distintas empresas. Muchas han quedado en el camino, algunas siguen. Hoy en día estoy metido en Digital Print, 80-90% de mi tiempo. Sin embargo, el tiempo restante, mi tiempo laboral, ¿verdad? Lo dedico a
otras empresas, ¿verdad? Soy un inversionista activo en diferentes empresas, sobre todo en la parte de retail, puestos a automotrices. También estamos un poco metidos en la parte de países, parte de impacto social. Entonces, estoy, digamos, como en ese proceso de irme adaptando e ir consolidando varios proyectos. No, hombre, excelente, gracias ahí por compartirnos tu trayectoria. Súper interesante y sí, o sea, totalmente de acuerdo con, pues, con muchos puntos. Al final creo que es una inquietud que muchos tienen en la audiencia también, ¿verdad? Es el, como que me di cuenta que estoy desarrollando cierto skill set que tiene mucho valor y como que tengo este impulso, este deseo de ponerlo a trabajar pues para mí y pues también para los demás, pero a través de algo pues que sea propio, ¿verdad? Sí, totalmente. Así que... buenísimo. Y si querés, Daniel, contarnos un poco sobre, ahorita empezando ya a tocar el tema de Digital Twin, ¿cómo conociste a tus co-founders de esta empresa en particular y cómo empezaron a surgir estas conversaciones? Si querés más a detalle, cómo fue que te diste cuenta que existía este problema, ¿verdad? ¿Cuál fue tu primer? Ya dijiste que tu primer acercamiento fue más o menos cuando estabas en la U con tu proyecto, pero no sé Claro. cómo fue que empezó a surgir esta conversación de hagamos esta startup. Bueno, esta conversación a veces es difícil tenerla porque no ha sido, bueno, como en todos los negocios, no ha sido un proceso así como genial, ¿verdad? La idea de nuestro startup surgió varios años atrás de haber fundado la empresa o haber hecho el primer movimiento oficial, digamos, de la empresa, como un proyecto universitario, ¿verdad? Que en su momento se vio así, que se vio que podía tener un potencial, pero solo 3 años atrás de esto era un punto en el que la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada como para hacer viable la solución. O sea, era una buena idea, sabíamos que técnicamente era posible, pero no existía la tecnología necesaria, sobre todo a nivel de comunicación de los dispositivos que requeríamos en ese momento para desarrollar la idea. Por lo que yo estaba también en ese momento, estado enfocado en otras empresas, en otros negocios, ¿verdad? Y esa idea básicamente la engavetamos por un tiempo, ¿verdad? Tiempo después, varios años después, ¿verdad? Ya se salió de la gaveta para un proyecto una, universitario también, una tesis de graduación de maestría de negocios, ¿verdad? Y a través de esto, bueno, a través de un evento de negocios, conocí a José, creo que ya en algún episodio pasado ahí que estuviste conversando con él, lo conocí, bueno, en esta etapa, ¿verdad? En una etapa en la que estamos presentando el proyecto no en busca de capital, no en busca de desarrollar la idea, sino simple y sencillamente como algo académico, ¿verdad? Que se presentó. Y inmediatamente cuando José vio el proyecto, le hizo mucho clic lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Empezamos conversaciones con José desde la primera vez que conversamos. Creo que entendí y me hizo el clic como founder, como socio, como complemento, por el simple hecho de la manera como nos comunicamos, la manera como visualizábamos las cosas, como veíamos las perspectivas diferentes y contrastar, digamos, los conocimientos que él ya tenía con los conocimientos que nosotros teníamos, me hizo muchísimo clic, ¿verdad? Y parte de esto fue como decir, bueno, creo que en este momento tal vez la idea ya es más viable, ¿verdad? Ya teniendo un respaldo y un equipo que nos ayude a desarrollarla, creo que ya es momento para empezar a desarrollar esto, ¿verdad? Y creo que ha sido una montaña rusa de emociones muy gratificante, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Ha sido sumamente difícil, pero bueno, aquí nos mantenemos, seguimos avanzando. Y parte de esto este proyecto es como uno de los proyectos que más ha despertado un interés, más ha retado todos los elementos posibles de personas, de nuestros equipos, ¿verdad? Y es un problema
que nosotros creemos que realmente vale la pena solucionar, ¿verdad? Y que realmente puede tener un impacto a nivel global. No, hombre, nítido, sí. Cabal, súper interesante. Gracias ahí por pues, compartir la historia. Me encanta ese, como que cómo lo escribís, o sea, que hubo sinergia en cómo se comunicaban, que creo que es súper importante a la hora que estás viendo si te asocias con alguien, ¿verdad? Empatar en el tema de visión, etcétera. Eh, um, Así que sí, ya quiero que la audiencia escuche qué es lo que andan haciendo, porque me parece una solución tan Sí, curiosa, ya como que los tan, tenemos un poco tan ligados. creativa. Bueno, Pero tal vez como se deberían contar los startups, empezamos como por el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí, estamos buscando solucionar? Yo creo que para entender un poco el problema tenemos que volvernos un poco atrás en la historia y ver las cosas de manera más global. Porque el problema que nosotros estamos solucionando, dando solucionar, está muy relacionado con varios de los grandes retos que nosotros tenemos como humanidad, como población hoy en día, ¿verdad? Está muy relacionado al tema de crisis de alimentos, está muy relacionado al tema del cambio climático. Y creo que la mayoría de las personas, y me incluyo yo, Daniel, de hace 3 4 años, éramos totalmente ignorantes de la seriedad del problema al que nos estamos afrontando a nivel de alimentos en el mundo, ¿verdad? Porque tal vez para ponerte un poco en contexto, ¿verdad? Si nosotros analizamos la población mundial en el siglo XIX, años 800, éramos apenas 1.000 millones de personas, ¿verdad? Hoy, 223 años después, ¿verdad? Somos casi 8.000 millones de personas. O sea, hemos crecido 8x en los últimos 200 años, ¿verdad? Y a pesar de que no se espera que sigamos creciendo al mismo nivel, ¿verdad? Sí hay proyecciones de crecimiento y se estima que en los próximos 25 años vamos a alcanzar las 10 millones de personas que quieren, ¿verdad? Entonces, imagínate el crecimiento, el nivel de espacio que se necesita para acomodar a 10.000 millones de personas en el mundo solo para que vivan. Ahora, que no es para vivir una persona, no solo necesita un espacio para vivir, sino que necesita un área asociada en la que se pueda cultivar y en la que se puedan generar esos alimentos. Entonces, este crecimiento en la población mundial ha venido a expresar sumamente, bueno, ha venido a estresar mucho, digamos, la demanda alimentaria, ¿verdad? Ha venido a poner mucha presión sobre los recursos naturales y sumado a otros elementos como son el cambio climático, ¿verdad? Y los patrones, los nuevos patrones de consumo están haciendo que prácticamente los alimentos no van a alcanzar, ¿verdad? Eh, el cambio climático cada vez hace que tengamos más problemas para producir por inundaciones, por sequías, ¿verdad? La productividad baja cada vez, ¿verdad? Los patrones de consumo hacen que la gente cada vez quiera alimentos que se vean más bonitos, ¿verdad? Que sean perfectos, ¿verdad? Que no tengan defectos, que se vean así como de revista cada vez en la mesa, ¿verdad? Y esto, a que seguimos creciendo y creciendo y creciendo, está haciendo que entremos en una verdadera crisis de alimentos, ¿verdad? Donde hay 3 alternativas viables para solucionar esta crisis, ¿verdad? Una tiene que ver con aumentar sustancialmente los terrenos para sembrar, ¿verdad? Eh, Tenemos que producir más aumentando más terrenos. El problema es todo lo que se deriva de esto, ¿verdad? Y especialmente si esta siembra no es sostenible, ¿verdad? Porque eso más bien lo que hace es agravar el problema, suelos más desgastados, mayor cantidad de químicos, etc. Entonces, una opción es aumentar la cantidad de suelos sembrados. Otra opción que tampoco es muy mutuamente excluyente es aumentar la productividad que realmente se produce. Y la tercera opción sería que dejemos de reproducir, ¿verdad? Porque si no, los números no dan, ¿verdad? Los números
dicen que en los próximos 50, 60 años ya vamos a empezar a tener serios problemas a menos de que hagamos un esfuerzo mundial, ¿verdad? Por hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, esto despertó la curiosidad y me hizo profundizar un poco más en industrial, en por qué es que hay una producción, por qué es que buscamos ese aumento en productividad. Y cuando uno empieza a ver los números, especialmente después de haber trabajado en banca de finanzas, ¿verdad? Donde como vos sabés, la mayoría de cosas es bastante exacta, ¿verdad? Hay mucha información, hay muchos sistemas, la tecnología está muy avanzada, ¿verdad? A diferencia de esta industria, la industria agrícola está básicamente en pañales a nivel tecnológico, ¿verdad? Todavía hay muchísima oportunidad de mejora, muchas tecnologías que se están revolucionando. Y parte de lo que sucede es que, imagínate esto, que por cada tonelada que se produce en el campo, solo entre un 60 a un 50% termina entregándose en las mesas finales de los consumidores. Entonces, esta pérdida, ¿verdad? Es monumental, ¿verdad? Pues, cuesta dimensionarla. Tal vez como para que tengan un ejemplo, eh, una finca, digamos, una finca promedio de piña de 1.000 hectáreas, pierde anualmente 60.000 toneladas de producto, ¿verdad? Desde que lo saca de la tierra, hay 60.000 toneladas por finca que no logran de alguna manera llegar a su punto final, al supermercado, a la mesa de los consumidores, ¿verdad? Y esto es un problema social, económico y ambiental enorme, ¿verdad? Esas 60.000 toneladas valen 20 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, cada finca son 20 millones de dólares que se están perdiendo, no saben dónde, Wow. ¿verdad? Son estadios llenos de producto que se descomponen y genera gases de efecto invernadero, genera contaminación, ¿verdad? Y es una crisis social porque hay gente en el mundo que no tiene acceso a alimentos, ¿verdad? Y por otro lado, hay empresas que están botando cientos de miles de toneladas de alimentos por ineficiencias en el sistema. Y básicamente esto es como el problema que nos ha apasionado a nosotros, que nos hemos enfocado, ¿verdad? En entender por qué es que estas cadenas, por qué es que son tan ineficientes, ¿verdad? Y bueno, la respuesta no es así de sencilla de explicar como en una sola frase o atribuírsela a un solo problema, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con el tipo de producto que se está, digamos, tratando, ¿verdad? Los productos vivos, ¿verdad? Los productos agrícolas son productos vivos, ¿verdad? Y estos productos vivos tienen la característica de que cuando ocurre un incidente, ¿verdad? De un golpe, un cambio de temperatura, una humedad extrema, lo que sea, ¿verdad? Que pueda afectar el producto, ¿verdad? Digamos, el producto se ve afectado por el incidente, pero los daños no se hacen visibles hasta varios días después de que el incidente ocurre. Por darte un ejemplo, si vos agarras un melón, ¿verdad? Y lo golpeas hoy, le pegas un golpe, ese melón va a pasar 20 días en los que no muestra ninguna señal de que se dañó, de que sufrió algún daño, ¿verdad? A los 20 días empiezan a aparecer unas primeras marcas de daño y a los 25 días ese melón está totalmente dañado, ¿verdad? Es un daño que ocurrió 20 días antes, que no se sabe dónde ocurrió y no se pudo detectar a tiempo. Entonces, esto hace que cuando ocurren estos daños, pasan todos los procesos de calidad, los barcos se despachan a sus destinos internacionalmente o localmente, ¿verdad? Y cuando ya están por llegar a su cliente final, se ponen malos, ¿verdad? Y no se sabe por qué fue, no se logra identificar. Entonces, esto es uno de los grandes retos que tiene la cadena, ¿verdad? Es una muy baja visibilidad de lo que está pasando en sus procesos. Entonces, ahí es donde nosotros dijimos, bueno, creemos que aquí el approach tiene que ver con llevar a la industria agrícola a un nivel más parecido a como yo estaba acostumbrado a ver en la industria financiera, ¿verdad? Con datos, ¿verdad? Generar
datos, generar información, ¿verdad? Transformar esos datos en información útil, ¿verdad? Que permita tomar decisiones y ayudar a evitar estos daños. Entonces, así fue como surgió esta plataforma de IoT que nosotros tenemos, que básicamente funciona con unos dispositivos que el nombre lo dice, el nombre de la empresa lo dice, se llaman Digital Twins, ¿no? Que básicamente son unos robots en forma de fruta, ¿verdad? Aquí te lo voy a enseñar. Para No, hombre, qué excelente. los que no pueden verme en video, están escuchándonos, Sí, métanse a YouTube rapidito a ver. A ver. pero ahí, bueno, ellos publicarán. Y esto es un dispositivo, en este caso es un aguacate, ¿verdad? Y esto simula las características físicas en todo sentido de un aguacate a nivel de dimensiones, de peso, de todo, de la forma y todo, ¿verdad? Y por dentro lo que tiene son una serie de sensores y un circuito integrado, ¿verdad? Que básicamente funciona con tres grandes, digamos, capacidades. Una, que es que se puede conectar permanentemente a Internet, independientemente de donde esté en el mundo, ¿verdad? Puede estar en una finca, puede estar en una planta, puede estar en medio del océano, se conecta a Internet. Lo otro es que nosotros a este aguacate o a este robot, a este digital twin, le integramos sensores, ¿verdad? Que nos permiten entender qué es lo que está pasando con adentro, digamos, de cada fruto. Y estos sensores son desde temperatura, humedad, golpes, tienen GPS, tienen acelerómetros, digamos, para los mecánicos, tienen sensores de gases que son muy importantes, los de etileno, de oxígeno, de nitrógeno. Entonces, toda esta información se puede capturar y transmitir en tiempo real. Y también la tercera característica es que se puede comunicar con otro tipo de sensores y otro tipo de dispositivos. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es insertar el dispositivo, el gemelo digital, este robot, en los lotes de fruta y viaja con cada uno de los lotes de fruta sintiendo específicamente qué es lo que pasa con cada lote de fruta durante la cadena de suministro. Entonces, esto nos permite generar toneladas de información, ¿verdad? Que a su vez combinamos con otro tipo de sensores en otras partes de la cadena de suministro, son las bodegas, las plantas de procesamiento, el campo, etcétera, ¿verdad? Y básicamente agarramos toda esta información para entender qué es lo que está sucediendo en los procesos, ¿verdad? Alertar cuando las condiciones no son aptas, ¿verdad? Cuando hay un camión que se pasó más tiempo al sol, o hay una cámara de refrigeración que no está en la temperatura adecuada, o hay un quiebre de temperatura, o detectamos una concentración de gas que implica mayor maduración, ¿verdad? Todo esto nos permite alertar cuando hay algo que no está sucediendo, que está sucediendo mal, ¿verdad? Y también lo más importante es que esta cantidad de datos nos permiten generar modelos predictivos y de machine learning para predecir qué es lo que va a pasar con las frutas, cómo esas variables impactan el futuro de esa fruta, ¿verdad? Si esa fruta va a tener más tiempo en aquel, si esa fruta va a tener deterioro en calidad, si esa fruta... Porque si nosotros, en vez de esperar 20 días a que el melón se ponga malo y lo botamos porque no lo detectamos, ¿verdad? Podemos detectarlo desde el día cero y tenemos 20 días para tomar una decisión de si lo enviamos a un mercado más cercano, si los convertimos en fresco, si los convertimos en una mermelada, etcétera, ¿verdad? Entonces, una decisión que evite que ese producto se termine desperdiciando. Entonces, en términos generales, lo que hacemos nosotros es monitorear a través de estos dispositivos y cientos de otros dispositivos las cadenas de suministro de principio a fin para generar datos, big data, que permita tomar decisiones que impacten el rendimiento de estas cadenas y por ende reducir desperdicios. No, hombre, o sea, increíble, gracias Daniel ahí por toda la explicación.
Surgen bastantes dudas, pero no, hombre, una solución súper creativa. O sea, ¿a quién se le puede haber ocurrido? No, hombre, metamos un aguacate falso ahí con el camión y a ver qué pasa. Eh, o sea, increíble. Pero mira, cabal, cuando estabas describiendo todo este problema, que al final es sí, o sea, es un problemón. eh, o sea, pero creo que es de los problemas que es tan grande que tenés que de cierta manera enfocarte, ¿verdad? Porque y creo que en tu caso, pues sí hay como que un enfoque, me corregí si no, pero entonces en el tema de resolver el problema del desperdicio, ¿verdad? Y como que tratar de comprender por qué se da, las características que se dan, etcétera. Y mencionabas de que varía mucho del tipo de cultivo, pues del tipo de producto. Entonces, digamos, a la hora de diseñar el producto como tal, no sé, tal vez contarnos un poquito de qué productos son los que andan manejando ahorita, pero la duda más como de fondo es, no es como muy complejo, porque sí siento que cada cultivo es como un mundo, ¿va? O como que no sé si, como que las variables afectan, no sé, totalmente distinto, o no sé si hay, o no sé si hay más relación de la que uno creería, no sé, de un aguacate a un banano, ponete, y la manera en la que tenés que diseñar los sensores y todo, y los tipos de datos que tenés que medir, como que no sé si, básicamente la pregunta de fondo es qué tan sencillo es, así como tenés aguacates de Digital Twin, ¿verdad? Que tengas piñas, que tengas papayas, yo qué sé, ¿verdad? Y así como hay un montón de tipos de productos también, pues no sé, como de cierta manera, ¿cuál es la estrategia que estás usando, que están haciendo ahorita como para delimitar y enfocar, digamos, y como cuál es el enfoque y el criterio para llegar a ese enfoque? Buenísima, excelente pregunta porque creo que esto es como de los retos más importantes que nosotros tenemos a nivel estratégico. Y precisamente es el hecho de tener un gran menú de opciones a dónde entrar, a dónde incursionar, a dónde crecer. El reto más grande de la estrategia, ¿verdad? La estrategia, al final de cuentas, son elecciones. Y hacer esas elecciones oportunamente, en el momento correcto, de la manera correcta, ¿verdad? Creo que es el arte de la estrategia. Nosotros nos enfrentamos, bueno, en términos, digamos, sencillos, a nivel estratégico, como CEO, me gusta responder dos preguntas. Una tiene que ver con dónde jugamos y otra tiene que ver con cómo ganamos, ¿verdad? El cómo ganamos está relacionado al entorno competitivo, ¿verdad? A las tecnologías que ya existen, cómo se diferencia nuestra tecnología de que ya existe, ¿verdad? Y cómo generamos una ventaja comparativa sobre la competencia en ese sentido. El dónde jugamos, y tal vez para, para especificar un poco, en nuestro caso, el cómo ganamos, creo que es algo que ya lo vamos teniendo con más claridad conforme vamos avanzando. El dónde jugamos tiene que ver con los segmentos específicos, ¿verdad? Donde nosotros tenemos más posibilidad de ganar a la hora de entrar, ¿verdad? Entonces, precisamente eso que describís vos, que nos estamos enfrentando, es decir, bueno, tenemos muchas líneas, una tecnología que es aplicable a muchos segmentos de negocio, ¿verdad? Cada segmento de negocio tiene sus particularidades, ¿verdad? Y tiene su área de expertise y su área de profundización para que funcione. Y es muy importante también regular ese crecimiento, ¿verdad? Porque si nosotros queremos ser buenos en todo, no vamos a poder ser buenos en nada, ¿verdad? Entonces, ese reto, ¿verdad? De entender a dónde tienen más sentido, ¿verdad? Nosotros lo hemos abordado desde el estudio de los mercados, un poco el modelo, digamos, como hemos priorizado esto, tiene que ver con básicamente tres variables, ¿verdad? Una tiene que ver con lo que yo le llamo el pain, ¿verdad? Es el dolor que siente. Cada industria, si bien cada industria es diferente, cada segmento es diferente, hay unos que tienen más dolor que otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí se me daña una tonelada de aguacate, la pérdida económica son aproximadamente $3,000,
a $4,000, ¿verdad? Una tonelada de aguacate que se da. ¿Verdad? Generalmente no se daña una tonelada, sino que se daña un container o medio container, ¿verdad? Que son 20 toneladas, ¿verdad? Entonces ahí vos puedes sacar la mata de lo que cuesta que se dañe un container de aguacate, ¿verdad? No es lo mismo que un container de banano, ¿verdad? Donde el banano, ¿verdad? En vez de que cueste $3,000 o $4,000 la tonelada, anda por los $700 una tonelada. Y donde si el producto se te pone mal, ¿verdad? Puedes hacer una transformación inmediata muy fácil. Puedes hacerlo, mandarlo para papilla, para otra parte de la industria de alimentos, alimentos para bebés, etc. Hay una reutilización de eso. En cambio, el aguacate, por ejemplo, cuando se te daña, se dañó y no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya se te puso negro, no hay manera de hacer una transformación de nada. Entonces, efectivamente, el pain o el dolor que hay en un segmento como el aguacate es diferente a un segmento como ese es uno de los primeros criterios. Luego, otro de los criterios es el volumen del mercado, ¿verdad? Qué tan grande es ese mercado, ¿verdad? Porque eso me va a dar una idea, si bien no es un factor determinante, sí me da una idea del crecimiento que puedo tener en perspectiva de línea de negocio y cuánto puedo eventualmente invertir o ya sea en tiempo, recursos y todo para una línea en particular, ¿verdad? Entonces, el tamaño es algo que realmente importa, ¿verdad? Y el tercer factor tiene que ver con el acceso que yo tenga. Que a mí de nada me sirve si encuentro que hay un producto muy particular, sumamente rentable, que tiene un pain muy grande, pero que solo lo producen en la parte del suroeste de Asia, ¿verdad? Entonces, para mí como empresa, llegar a tener acceso a ese mercado es más complicado. Entonces, al hacer una priorización, nosotros inicialmente entendimos que había ciertos segmentos o ciertos digamos, productos que ya sea por alguna de estas variables o por la combinación de estas variables nos convenía, valga la redundancia, entrar, ¿verdad? Y así fue como se tomó esta primera decisión, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a generar una tecnología que va a impactar productos específicos. En nuestro caso, hicimos experimentos en berries, hicimos experimentos en aguacate, ahora estamos haciendo experimentos en piña y en banano, perdón, y sobre todo en caña de azúcar, ¿verdad? Que sobre todo a nivel de acceso, ¿verdad? Nosotros estamos en Guatemala. Guatemala es el quinto productor mundial de azúcar, ¿verdad? Y tiene una de las industrias azucareras más organizadas y más desarrolladas en el mundo, ¿verdad? Entonces, ese acceso nos ha llevado a que este sea un segmento muy atractivo para trabajar y es uno de los segmentos donde más hemos avanzado. Ahora bien, si bien hay un nivel de especialización en cada una de las áreas, ¿verdad? Parte del nuevo reto es entender que nosotros somos una startup que lo que busca es un modelo escalable tiempo, ¿verdad? Entonces, si desarrollamos productos sumamente técnicos y sumamente específicos, ¿verdad? Caemos en el pecado de que nos resta escalabilidad, ¿verdad? El desarrollo de un nuevo producto se vuelve muy complejo, hay que hacer varios procesos, etc. Entonces, hoy en día, parte de los retos que tenemos es generar tecnologías que son homogéneas, ¿verdad? Para diferentes productos que son aplicables para retos específicos, ya no por línea de productos, sino por producto en específico, sino por familias de productos cíclicos, los cítricos, los productos climatéricos, los productos granulados, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo desarrollando tecnología estandarizada que aplique para una mayor cantidad de productos, ¿verdad? Y el tema del procesamiento de los datos, ¿verdad? Lo estamos dejando en manos de expertos terceros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos empezar a generar tecnología, a capturar datos, a procesar esos datos y hacernos expertos en todo. Entonces, nosotros nos estamos convirtiendo más en una plataforma estilo SAP, ¿verdad? Donde somos un ente
una herramienta bajo la cual las diferentes empresas, exportadores, comercializadores agrícolas, pueden utilizar, ¿verdad? Para obtener información, generar sus propios modelos, generar información que les sea relevante en su tipo de negocio con este dispositivo. Nítido, Daniel, cabal, por ahí va mi siguiente pregunta, era al final, pues, ¿cuál es el perfil de cliente, verdad? O sea, al final, a quién le vendes esto? ¿Quién te paga, verdad? Y cabal, el alcance, o sea, obviamente hay mucho valor en todo esto y es el vehículo, el alcance o el vehículo por el cual estás entregando este valor, ¿verdad? Si es, digamos, como que cuál es el Tal giro vez de el negocio, ¿verdad? Te estoy vendiendo como que el hardware, con que junto con alguna licencia de la plataforma, y cabal, ahí yo creo que ahorita lo aclaraste bien, de que hay analistas y todo que te ayudan, pues, a tomar esas decisiones como que del lado de tu cliente o pues si contratan analistas de datos externos, yo qué sé. Pero un poquito cómo se trabaja con estas empresas, ¿verdad? Es como vas como montás el proyecto junto con ellos, así como de, bueno, qué es lo que se quiere lograr, plantear los objetivos como si fuera un modelo como bastante como de consultoría, digamos, el hecho de, bueno, o sea, para como que el ideal sería, no sé, cinco productos que al final no sé si te los devuelven o como que te los compran o no sé, contanos un poquito más cómo funciona como la implementación, digamos, de tu solución en los clientes que tienen ahora. Buenísimo, claro, con todo gusto. Sí, tal vez contestando primeramente la pregunta que me hiciste ahora con respecto a los segmentos. Nosotros nos enfocamos en dos segmentos de mercado. Uno, en este primer horizonte, que son los exportadores agrícolas, ¿verdad? Que son exportadores en, digamos, no, tal vez son exportadores grandes, nacionales, ¿verdad? Que tienen operaciones en diferentes países, que controlan sus cadenas de suministro y que son los que están hoy en día sufriendo el costo económico de esta pérdida, ¿verdad? Son los que están, al final de cuentas, pagando estos 20, 30, 100 millones de dólares que se están perdiendo año con año por las cosechas, ¿verdad? Y esto es un segmento que nosotros decidimos empezar, tal vez un subsegmento, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entre el grupo de exportadores agrícolas hay diferentes tamaños, ¿verdad? Hay exportadores agrícolas pequeños, de subsistencia, hay exportadores medianos, más grandes, hay empresas transnacionales. Ahora, ¿por qué empezamos con empresas transnacionales, ¿verdad? Y eso tiene que ver por dos cosas. Uno, por el avance técnico y el nivel de adopción que puedan tener de la tecnología, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no es lo mismo empezar a desarrollar una tecnología en cierta manera disruptiva, entre comillas, ¿verdad? Con gente que nunca ha tenido contacto con la tecnología, ¿verdad? Con gente que posiblemente no tenga los departamentos ni capital, la capacidad de inversión para este tipo de tecnologías, ¿verdad? Entonces, esto nos hizo darnos cuenta que el segmento donde podíamos ganar y desarrollar esta tecnología tenía que ver con estos grandes exportadores. Ahora bien, nuestra estrategia es terminar de desarrollar la tecnología, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo este, con el segmento más grande, ¿verdad? Y algo muy similar al modelo que ha implementado Tesla, ¿verdad? Carros de lujo, ¿verdad? Un segmento premium, ¿verdad? Y luego ha ido bajando las categorías hasta dar un carro de lujo, pero mucho más accesible para el mundo, ¿verdad? Eso es una estrategia parecida a la que nosotros queremos implementar, ¿verdad? Hoy en día nos estamos enfocando más en los exportadores internacionales. Sin embargo, la idea es ir abaratando la tecnología. Hemos logrado tener una proporción enorme, ¿verdad? Con los últimos años, ir adelantando la tecnología y generando modelos más digeridos, información más transformable de acciones, ¿verdad? Para que los otros segmentos menos tecnificados, que tienen menos capacidad de inversión, puedan consumir la tecnología también, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con este target que es en el primer horizonte, que son los exportadores agrícolas. Luego,
En un segundo horizonte también nosotros tenemos pensado trabajar con los food retailers, ¿verdad? Las grandes empresas que se dedican a la comercialización de alimentos frescos, ¿verdad? Estos llámese un Walmart, llámese Costco, Subway, ¿verdad? Todas estas cadenas internacionales, mundiales que trasiegan productos frescos de prácticamente de todo el mundo, ¿verdad? Más como Chipotle, consume productos de todo el mundo, ¿verdad? Llegan y se centralizan en los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos tienen un problema enorme que tiene que ver con la transparencia y fraude de sus cadenas. Entonces, nuestro dispositivo, si bien ayuda muchísimo en parte de productividad, también es un dispositivo que permite saber de principio a fin a dónde estuvo ese producto, cuáles manos pasó, en qué momento, toda la trazabilidad completa, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que esto es un valor agregado enorme para los clientes de este segmento, ¿verdad? Es algo que estas multinacionales comercializadoras aprecian mucho, ¿verdad? Y también sabemos que cuando una empresa como Walmart, Costco, una de estas grandes, adopta una tecnología, obliga a toda su cadena de suministro a adoptar esa misma. Entonces, eso es lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? En este segundo horizonte, trabajar ya no solo con el exportador, sino con esos comercializadores finales, tanto en supermercados, también un poco, bueno, es un poco diferente, pero también con empresas navieras, ¿verdad? Que quieren darle a sus clientes esa extra de trazabilidad, de transparencia en las cadenas, ¿verdad? Entonces, estos son los dos segmentos. Ahora, tal vez contestando ya la segunda pregunta, ¿cómo funciona? Nosotros somos un modelo de Platform as a Service. Es decir, nosotros no vendemos la tecnología, no vendemos los dispositivos, sino que es un modelo en el cual por un monto mensual, una licencia, ¿verdad? Te damos toda la plataforma de servicios integrada para monitoreo de sensores de suelo, para monitoreo de digital twins, para monitoreo satelital, etcétera, ¿verdad? Es una plataforma integral, ¿verdad? Y también incluye el alquiler de los dispositivos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un paquete base que te incluye las licencias, que incluye cierta cantidad de dispositivos y nosotros podemos darte paquetes de dispositivos adicionales por un costo mensual adicional. Entonces, esto es un modelo, ¿verdad? Pensado en que por un lado nosotros como empresa tengamos recurrencia, ¿verdad? Los ingresos, ¿verdad? Y por otro lado nos permita también que esa recurrencia se vea transformada en innovación y en progreso constante en los productos, ¿verdad? Porque al nosotros ser dueños de los productos, el paquete incluye renovaciones, actualizaciones, cambios, si te pone malo, si se te va la batería, te la cambiamos, etcétera, ¿verdad? Todo el sistema para que las empresas se desentiendan completamente de la tecnología, de operar la tecnología y solo obtengan los beneficios que son los datos y información. Entonces, No, sí, totalmente. Creo que queda bastante claro y sí, o sea, hace total sentido, pues total. Al final, o sea, es una tecnología súper, súper innovadora. Y sí, o sea, esa era otra duda también, el tema de la competencia, ¿verdad? Pues no, o sea, realmente no me puse a buscar muy bien, pero digamos, ¿quién dirías que es tu competencia más cercana o cuál es la alternativa pues a esto? vamos a ver, tal vez en el ámbito competitivo hay muchos actores, ¿verdad? Sobre todo porque en el ámbito competitivo yo lo analizo desde la perspectiva de quienes estamos buscando solucionar el problema, ¿verdad? No tanto a nivel de la tecnología como tal, sino el problema que buscamos solucionar. Y Claro. ahí hay varios actores en la industria, desde algunos startups que han hecho algunos modelos incipientes de inteligencia con sensores, hasta incumbentes como Emerson, ¿verdad? Son grandes fabricantes de data loggers y sensores para cadenas de suministro a nivel mundial, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos como aspecto único, ventaja comparativa
todo lo que existe en la industria, y esto es algo que nosotros hemos hecho research constante, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Entonces, en base a este research, básicamente nosotros hemos encontrado que la manera única nuestra y lo que nos diferencia es cómo capturamos los datos, ¿verdad? La mayoría de estas empresas, la mayoría de la industria, puede poner sensores en solo ciertas partes de la cadena. ¿Verdad? Pone sensores en un cuarto de refrigeración, pone sensores en el campo, pone sensores en lugares aislados de la cadena. Nosotros somos los únicos que sabemos de principio a fin, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con cada uno de estos lotes, ¿verdad? Sobre todo porque la mayoría de soluciones, los sensores son para cumplimiento de estándares, no son ni siquiera no es data que se utiliza para la inteligencia de negocios, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros podamos introducir los dispositivos que capturen información desde el núcleo de cada lote y que podamos tener esa continuidad de la información de principio a fin, eso es un aspecto único que en este momento no tenemos un competidor directo que esté con este mismo approach. Hombre, sí, como te digo, a mí se me hace una solución súper creativa. De verdad que muchas gracias y pues por todo lo que nos acabas de compartir. Se ve que, pues aparte de compartir todo lo que estás haciendo con Digital Twin, me veía que nos lograste transmitir mucho como un esquema mental como bastante organizado. Creo que habla mucho de cómo vos pues atacás el problema del lado de que sos ingeniero y etcétera. Así que muchas gracias ahí por todo eso. Si querés por temas de tiempo, vamos a pasar aquí a las últimas 4 preguntas. Daniel, ¿tenés algún libro que te haya ayudado a vos en este camino como emprendedor que quisieras recomendarle a la audiencia? Sí, esa pregunta es interesante porque, y siendo sincero, digamos, a mí los libros siempre me han llamado la atención, pero yo soy un poco impaciente con los libros. Cada vez que yo tengo un libro en mis manos, no lo leo en forma lineal, sino que lo abro de principio a fin, me salto capítulos, subrayo, para adelante, para atrás, ¿verdad? Porque soy un poco impaciente con libros, porque me gusta tratar de abstraer conocimiento de muchos temas, ¿verdad? No con profundidad, todos, ¿verdad? Pero sí, siempre. Y más que un libro en particular, creo que uno de las cosas que más me ha ayudado como emprendedor y sobre todo en estos últimos años tiene que ver con otra fuente de conocimiento que son precisamente los podcasts. Y los podcasts son una herramienta para mí súper buena de descubrir temas que se salen como de mi ciclo de conocimiento actual, ¿verdad? Yo creo que en el mundo nosotros sobre todo los emprendedores nos metemos como un algoritmo como el de Facebook, ¿verdad? Que nos enciclamos y vemos un tema y nos vemos un tema particular y a veces es diferente, es complicado ver varios temas a la vez. Entonces, tal vez más que un libro, me gustaría recomendarles un podcast que se llama The Knowledge Project de Shane Parrish, que Ok. toca varios temas, ¿verdad? Habla con líderes mundiales, autores de libros de, de relevancia mundial. Es un podcast un poco pesado a veces, ¿verdad? Es técnicamente pesado en algunos temas, pero lo que me gusta es que tiene una diversidad de temas súper interesante, súper amplia, que si no fuera por el descubrimiento que me ha dado ese podcast, jamás hubiera llegado a conocer de esos temas, ¿verdad? No son solo los temas habituales de liderazgo, de empresa, de inversión, sino que tienen que ver con temas más filosóficos, de modelos de pensamiento, de cómo nos enfrentamos a distintas situaciones, ¿verdad? De cómo influenciar a las personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es un podcast que les recomiendo porque básicamente lo que hace es recomendar libros, pero con una entrevista muy profunda, muy concreta y muy buena hacia distintos temas y distintos autores. No, hombre, súper válido. O sea, yo también creo que en lo particular, o sea, también me gusta, pues sí, yo sí me gusta leer, pero creo que en comparación lo que leo con lo que escucho, creo que proporcionalmente el contenido que escucho de podcast es
mucho, mucho más. Claro. Así que creo que de hecho voy a modificar la pregunta y voy a dar la opción de recomendar un podcast, me parece buenísimo. Daniel, y otra pregunta es, ¿tú dónde te ves en 10 años? En 10 años, bueno, yo creo que ya me visualizo como en una etapa un poco diferente a la que estoy ahora. Hoy en día me identifico más como founder, ¿verdad? Está llevando ahí la batuta de una empresa. En 10 años me visualizo más ayudando a otros founders, ¿verdad? Ya posiblemente con uno o dos exits podemos tener, ya sea con Digital Twin o un par de emprendimientos más, y ya enfocado propiamente en lo que más me ha gustado, ¿verdad? Lo segundo que más me ha gustado y le he llamado la atención es, lo primero es crear empresas y lo segundo es ayudar a otras empresas a crecer Buenísimo, sí, me parece. ¿Y algún founder que admires o que estés estudiando así a nivel mundial? O puede que lo tenga cerca también, pero alguno que le pueda recomendar a la audiencia como miren, como que búsquense a él y vean lo que ha hecho. claro, los founders en realidad creo que mi admiración es casi que pareja para la mayoría de founders, ¿verdad? Porque eh, si bien todos estamos en cosas diferentes, creo que todos estamos en una misma historia, pero en un capítulo diferente, ¿verdad? Y los retos que está viviendo un founder en una etapa muy temprana, ¿verdad? No son tan diferentes de los retos que está viviendo un founder en una etapa mucho más avanzada, mucho más superior en términos de dificultad, de estrés, de su cualidad, ¿verdad? Lo que pasa es que uno, conforme va pasando el tiempo, creo que va aumentando su nivel de tolerancia y va aumentando sus niveles de capacidad en diferentes temas, ¿verdad? Pero la dificultad creo que es la misma, se mantiene en todos los niveles, la fuerza de voluntad que implica lidiar con esta incertidumbre, tomar la decisión de hacer una empresa, eso es para mí el acto de admiración más grande, ¿verdad? Entonces, no podría decir alguno en particular, ¿verdad? Todos tienen sus cosas buenas, todos tienen sus cosas de admirar, todos igual bueno, en la vida, ¿verdad? Tienen sus cosas que tampoco son de admirar o que yo prefiero no seguir en ciertas cosas, ¿verdad? Pero mi admiración creo que va para todos. Excelente, no, hombre, excelente, sí, yo totalmente de acuerdo. ¿Y algún otro founder que te gustaría que invitáramos aquí al programa para que nos hablara de su startup? Bueno, hay un founder que se llama Omar Castillo, que es básicamente, bueno, nosotros estuvimos mucho tiempo trabajando juntos, fue compañero de andanzas en las consultorías por diferentes lados de la región y tenemos un concepto de estrategia muy similar, pero que se desarrolló en otro ámbito, ¿verdad? Él lo desarrolló en el área de e-commerce, ¿verdad? Y de cómo impulsar los e-commerce, ¿verdad? Impulsar ese crecimiento desde la perspectiva estratégica, ¿verdad? Y ha fundado una institución, ¿verdad? Educativa que ayuda a otros emprendedores, expertos en e-commerce, en establecer esas estrategias, ¿verdad? Entonces, él es costarricense, pero está basado en México ya desde hace varios años, ¿verdad? Y si lo puedes entrevistar es súper recomendable. Súper, sí, ahí lo vamos a buscar seguro. Pues nada, Daniel, de verdad que te agradezco mucho, mucho por todo, pues por este tiempo, por hacernos el espacio, por compartirnos sobre vos, sobre Digital Twin y pues nada, les deseo el máximo de los éxitos y ya sabes que cualquier cosa que estamos para servirte. Así que pues nada, te agradezco. Igualmente, no, muy agradecido con vos por la invitación y bueno, ojalá podamos seguir compartiendo estos espacios, ¿verdad? Ahí tienen mi contacto, ¿verdad? Aprovecho también para un comercial, ¿verdad? Que siempre estamos buscando en este momento gente que se nos quiera unir al equipo, ¿no? Si hay gente interesada, ¿verdad? Que le apasiona esto como a nosotros, que sienta que puede trabajar con nosotros, por favor nos busque ahí en LinkedIn, ¿verdad? Nos escriba, y bueno, a lo mejor tenemos algo
trabajar en equipo. Perfecto, buenísimo. Pues nada, bueno, gracias Daniel y pues Muchísimas nos vemos a gracias. todos en el siguiente Igualmente. episodio. Y sí, un abrazote, feliz tarde, noche, día, lo que sea. Igualmente.